La noche se posó sobre el borde maltrecho del bolsillo de Ruhr como una cortina pesada, cargada de polvo de carbón, olor a combustible quemado y el silencio inquieto que sigue a demasiados días de derrota. Dentro de un establo de ganado, convertido apresuradamente en área de detención, un grupo de mujeres auxiliares alemanas, cansadas, ojerosas y apenas abrigadas bajo mantas delgadas, aguardaba un amanecer que creían sería el último. Las tablas sobre ellas crujían con el viento, cada gemido resonando como una advertencia. Alguien se movió en el suelo cubierto de paja, levantando chispas de polvo que flotaban en delgados rayos de luna que cortaban la oscuridad. Cerca, una mujer susurraba una oración, las palabras temblando en el aire frío. Otra, meciéndose lentamente, apretaba un pequeño cuaderno que había guardado desde sus días de entrenamiento, aunque ya no tenía nada que escribir en él. Todos los rostros mostraban el mismo miedo no expresado, que el amanecer trajera el sonido de botas, órdenes gritadas y el punto final a una guerra que muchas nunca quisieron pelear. Nadie sabía qué pretendían realmente los estadounidenses afuera. Los rumores habían reemplazado la certeza, el temor, al sueño. Incluso la más joven había dejado de hacer preguntas reconfortantes. Durante horas, el establo fue un nido de especulaciones. Algunas insistían en que los estadounidenses eran humanos, que sus normas venían de gruesos libros de reglas y amenazas de corte marcial. Otras señalaban el caos que arrasaba Alemania, argumentando que las reglas ya no importaban, que soldados endurecidos por meses de combates brutales actuaban por instinto. Una mujer llamada Marta afirmó haber oído de un infante en retirada que las auxiliares femeninas vinculadas a unidades de comunicaciones eran tratadas como espías. Otra había oído lo contrario, a los estadounidenses no les importaba quién era quién, solo que la guerra terminaba. Ninguna teoría aliviaba la ansiedad que se tejía en la sala. Cada crujido de la puerta del establo, cada murmullo de los guardias afuera, enviaba ondas de miedo entre las mujeres acurrucadas contra las paredes. Sus uniformes, antes planchados y ordenados, colgaban flojos sobre hombros que habían cargado demasiado peso en las últimas 3 semanas. El barro endurecido rodeaba sus botas. Huellas dactilares manchaban las mangas de lana gris, las insignias que una vez definieron sus roles ahora parecían retazos de tela sin sentido. Lo único que importaba era sobrevivir, y el amanecer se erguía como un veredicto inminente. Anna, una de las auxiliares mayores con 29 años, se sentaba cerca del fondo del establo, espalda contra una viga fría. Había servido como operadora de radio en un cuartel de campo colapsando, rastreando mensajes frenéticos hasta que todo se disolvió en silencio. Sus manos aún se contraían ocasionalmente, como si buscaran equipo que ya no existía. Observaba a las demás con ojos entrecerrados, estudiando sus movimientos nerviosos, sus discusiones susurradas, sus expresiones tensas. Aunque ya no tenía autoridad oficial, un instinto la impulsaba a un liderazgo callado, ofreciendo miradas tranquilizadoras cuando el pánico se elevaba demasiado. Frente a ella estaba Elise, de solo 19 años, que se había unido a las auxiliares con la esperanza de convertirse en enfermera. La guerra le había dado poco más que agotamiento. Se aferraba a Anna como una hermana menor, percibiendo en su firmeza un ancla frágil contra la desesperación. Cuando Elise finalmente habló, su voz se quebró. ¿De verdad crees que lo harán al amanecer? Anna dudó, reacia a mentir, pero también a aplastar la chispa de esperanza en los ojos de la chica. Los rumores no son órdenes, respondió suavemente. Y el amanecer llega, nos guste o no. Ambas sabían que no era una respuesta. Solo algo a lo que aferrarse. Más allá de las paredes del establo, los estadounidenses montaban guardia bajo un cielo tenue, iluminado débilmente por incendios lejanos aún ardiendo en el Ruhr. Sus siluetas se movían con pasos lentos y medidos, rifles colgados con indiferencia, aliento visible en el aire cortante. Las mujeres dentro, incapaces de ver sus rostros, imaginaban expresiones sombrías y aburrimiento por igual. Ocasionalmente, un guardia estadounidense murmuraba algo en inglés, frases cortas que las cautivas no entendían. Una mujer, que una vez salió con un maquinista de Hamburgo que estudiaba inglés, se esforzaba por captar palabras familiares, pero solo atrapaba fragmentos. No importaba. Las palabras no las protegerían de lo que viniera después. En el silencio intermitente, la artillería retumbaba a millas de distancia, como una tormenta desvaneciéndose a regañadientes en el horizonte. El frente se había movido, pero los ecos de su furia persistían. Incluso la tierra parecía inquieta.
A medida que avanzaban las horas, el interior del establo pasó de un silencio frío a confesiones calladas. Algunas mujeres compartían historias de familias dejadas atrás. Otras admitían haberse unido a las auxiliares no por lealtad, sino por raciones de comida o escape del trabajo en fábricas. Algunas lloraban suavemente, no solo por miedo, sino por la liberación de contener el dolor demasiado tiempo. Había una extraña intimidad en el aire, del tipo que surge cuando las personas creen estar al borde de algo final. Liz reveló que nunca había visto heridas de combate reales a pesar de su entrenamiento médico, solo congelación y desmayos por estrés. Otra habló de la panadería de su pueblo natal, describiendo el aroma del pan de centeno subiendo de los hornos los domingos por la mañana. Anna escuchaba todo, absorbiendo sus palabras como pequeñas linternas parpadeando en un campo oscuro. Los recuerdos compartidos no cambiaban su situación, pero suavizaban la dureza que se formaba alrededor de sus corazones. Era más fácil enfrentar el miedo cuando tenía voces familiares. Una hora antes del amanecer, el establo cayó brevemente en silencio al oír un motor cerca. La grava crujió bajo neumáticos. Metal golpeó madera. Alguien jadeó. Otra susurró. «¿Vienen?» Las mujeres se enderezaron instintivamente, algunas tomándose de las manos, otras doblando mantas con precisión temblorosa, como si el orden pudiera defenderlas. Liz presionó su hombro contra el de Anna, quien respondió colocando una mano tranquilizadora sobre los dedos de la joven. Botas retumbaron afuera, acompañadas de murmullos masculinos. La puerta vibró. La incertidumbre se enroscó en cada pecho. Una respiración colectiva en suspenso. Incluso el viento pareció pausar, esperando. Pasaron minutos. Luego más. Los pasos se alejaron ligeramente, reemplazados por charlas indistintas. Un guardia tosió. Otro rió suavemente. La tensión en el establo colgaba como una hoja. Cada segundo se estiraba dolorosamente, incapaz de ofrecer alivio. Anna se obligó a inhalar lentamente, atrayendo el aire frío hasta que le quemó los pulmones. Se recordó que el miedo, sin control, podía desarmarla desde dentro más rápido que cualquier enemigo. Pensó brevemente en su hermano menor, capturado cerca de Aquisgrán meses antes. Si sobrevivía, podría estar en un campo como este. Se preguntó si enfrentaba el mismo terror de un amanecer incierto. Ese pensamiento, inesperado, la ancló suavemente. Gradualmente, las conversaciones se reanudaron en pequeños grupos. Una mujer intentó bromear débilmente, los estadounidenses probablemente pasaban más tiempo comiendo que fusilando prisioneros. Algunas sonrisas forzadas parpadearon a su alrededor, chispas frágiles intentando ahuyentar la oscuridad. Otra argumentó que si planeaban ejecuciones, los guardias no parecerían tan relajados. Otra contraargumentó que las apariencias no significaban nada en la guerra. Cada teoría giraba en otra hasta que la especulación se agotó. Al fin, el establo derivó en una quietud frágil, no pacífica, pero resignada. El amanecer se acercaba como una marea inevitable, su pálido resplandor comenzando a diluir la oscuridad en los bordes lejanos de las paredes. Cuando el primer rayo de luz se filtró por las grietas de la puerta, un murmullo callado surgió de las mujeres. Algunas bajaron la cabeza. Otras alzaron el mentón desafiantes, eligiendo el coraje como su último gesto. Anna apretó la mano de Liz, prometiendo en silencio que no enfrentaría lo que viniera sola. Afuera, el motor volvió a toser, más fuerte esta vez. Las voces se agudizaron. Un pestillo de metal raspó contra la madera. La puerta del establo tembló una y dos veces. Cada latido en la sala se sincronizó, pesado y fuerte. El amanecer había llegado. El juicio seguía con pasos pesados. Y cuando la puerta comenzó a abrirse, lenta, deliberada, inconfundible, las mujeres se prepararon para el destino que el miedo había tallado tan claramente en sus mentes, sin saber que lo que aguardaba más allá del umbral no era el final que temían, sino algo tan ordinario, tan inesperadamente humano, que rompería todas las certezas que habían cargado durante la larga y terrible noche. La puerta del establo se abrió de golpe, enviando una ola de terror frío entre las mujeres. La luz entró, no el destello duro de cañones de rifle ni el resplandor cegador de lámparas de interrogatorio, sino el brillo suave, casi indiferente, de un sol naciente posándose sobre uniformes estadounidenses. Los soldados enmarcados en la puerta no irrumpieron.
En cambio, se quedaron casuales, como si llegaran a una tarea mundana en lugar de ejecutar una sentencia. Un hombre alto con rostro redondo medio sombreado bajo su casco, movió una caja de madera en sus brazos y murmuró algo al soldado a su lado. Otro bostezó. La normalidad inesperada de su postura aturdió a las cautivas más que cualquier demostración de fuerza. Por un momento, nadie se movió. Incluso los guardias afuera parecían inciertos sobre proceder con gentileza o autoridad. Finalmente, el soldado de rostro redondo dio un paso adelante, dejó la caja y levantó ambas manos, no en advertencia, sino en un gesto suave de calma. Elise apretó instintivamente la mano de Anna. Había esperado hocicos de armas y órdenes gritadas, no hombres cargando cajas como tenderos entregando mercancías. Anna sintió el temblor de la chica y luchó contra su propia confusión. Nada en la escena coincidía con sus miedos. Los estadounidenses no parecían triunfantes ni crueles. Parecían cansados, casi aburridos, como si las ejecuciones al amanecer fueran lo último en sus mentes. El soldado al frente miró alrededor del establo antes de llamar en un alemán cuidadosamente medido, aconsejando a las mujeres permanecer sentadas. Su acento torcía las palabras de forma extraña, pero el tono era inconfundiblemente gentil. Una onda de incredulidad recorrió al grupo. Nadie se atrevía a confiar plenamente. 2 estadounidenses más entraron, cargando cajas adicionales, una tintineaba suavemente con latas, otra contenía una olla de metal que liberaba un aroma débil de algo cálido, algo inconfundiblemente comestible. Las mujeres intercambiaron miradas desconcertadas, preguntándose en silencio si veían lo que creían ver. Elise susurró: «Nos están alimentando». La pregunta flotó en el aire como un pensamiento imposible. Anna escaneó los rostros de los soldados, buscando señales de engaño o crueldad oculta. No encontró ninguna. Si acaso, los hombres parecían enfocados puramente en su tarea, decididos a organizar los suministros lo más eficientemente posible. El intérprete llegó momentos después, un joven germano-estadounidense con postura rígida y rostro entre simpatía y profesionalismo. Se presentó bruscamente, informando que ahora eran oficialmente prisioneras de guerra y serían procesadas según las regulaciones del ejército de Estados Unidos. Sus palabras cayeron en el establo como una piedra que se hundía lentamente en el agua. Prisioneras de guerra. La frase sonaba casi misericordiosa. Las mujeres, aún esperando lo peor, aguardaron un giro oculto. En cambio, el joven intérprete les indicó formar pequeños grupos para que los soldados distribuyeran el desayuno. Esa frase, simple, casi casual, cargó más peso emocional que cualquier reassurance que pudiera ofrecer. El soldado de rostro redondo abrió la primera caja. Dentro había pilas de sándwiches de pan blanco envueltos en papel encerado delgado, junto a latas de queso para untar y pequeñas barras de chocolate. La vista de comida real, no rumores ni recuerdos, envió una descarga eléctrica por el establo. Una mujer mayor emitió un sonido a medio camino entre sollozo y risa. Otra se cubrió la boca mientras lágrimas brotaban. Los estadounidenses, ajenos al naufragio emocional frente a ellos, continuaron con su rutina. Un soldado se disculpó a través del intérprete: los sándwiches no eran nada especial. La ironía de esa subestimación arrancó una sonrisa temblorosa a Anna. El contraste absurdo entre el terror de las mujeres y la hospitalidad práctica de los soldados se sentía casi surreal. A medida que recibían sus porciones, la excitación se aferraba a cada movimiento. Elise aceptó su sándwich con ambas manos, como temiendo que desapareciera. Por un momento lo miró fijamente, su aliento temblando. Luego miró a Anna, alivio floreciendo en su rostro. La transformación fue callada pero profunda. El miedo aflojó su agarre, aunque solo ligeramente. Anna comió lentamente, saboreando cada bocado como intentando reaprender el acto de confiar en el mundo. El pan estaba seco, el relleno simple, pero se sentía como la comida más significativa en meses. Los soldados continuaron distribuyendo raciones, su rutina constante, casi ritual. Su comportamiento no revelaba malicia, solo obligación. Hablaban entre sí en voces bajas, ocasionalmente mirando a las mujeres con curiosidad, pero nunca hostilidad. El intérprete explicó que, una vez terminado el desayuno, las cautivas serían trasladadas a camiones para transportarlas a un sitio de procesamiento temporal. La noticia agitó un murmullo de incertidumbre.
La idea de otro viaje en dirección desconocida revivió ansiedades antiguas. Sin embargo, la presencia de los sándwiches, el tono calmado de los soldados y la ausencia de armas apuntadas suavizaron el golpe. Un estadounidense, notando a Elise luchando por abrir su lata de queso, se arrodilló y ofreció su navaja de bolsillo sin palabras. Sorprendida, ella asintió y aceptó la ayuda. La interacción duró segundos, pero su simbolismo aterrizó pesadamente entre las mujeres. Los actos de brutalidad que habían temido toda la noche se disolvieron bajo el peso de una bondad ordinaria. Su terror comenzó a parecer, en retrospectiva, una sombra cruel proyectada por el agotamiento y la desinformación. Aún así, la duda persistía. Anna la sentía dentro, una voz susurrando que la misericordia podía agriarse sin aviso. Observaba cada detalle, las posturas relajadas de los soldados, la falta de urgencia en sus movimientos, la ausencia de herramientas de ejecución o preparación. Gradualmente, su escepticismo aflojó. Si los estadounidenses planeaban violencia, la ocultaban notablemente bien. Algo dentro de ella, gastado, pero no extinguido, comenzó a agitarse. Cuando terminaron de distribuir comida, el intérprete anunció que los camiones llegarían pronto. El establo se llenó de un cambio callado en la energía, no alivio total, no resignación completa, sino algo suspendido entre ambos. Elise apretó la mano de Anna de nuevo, aunque esta vez el temblor era más suave. Afuera, un motor rugió a la vida. Las mujeres alzaron la cabeza al unísono, escuchando. El sonido se acercó, acompañado del crujido de grava y murmullos de nuevas voces. Lo que aguardaba más allá del establo venía por ellas. Pero esta vez, el amanecer ya no se sentía como una sentencia. Se sentía como el inicio de un capítulo inesperado que ninguna estaba lista para confiar, pero ya no podía negar. Y cuando la sombra del camión que se acercaba se extendió por el umbral, un sentido de que la verdadera revelación aún no había llegado. Los camiones avanzaron con un rugido que vibró a través de los bancos de madera, sacudiendo trozos de barro seco de las botas de las mujeres mientras se aferraban a los rieles laterales para mantener el equilibrio. Los vehículos de caja abierta se movieron lentamente al principio, zigzagueando entre casas de campo destrozadas y los restos esqueléticos de posiciones de artillería abandonadas días antes. El aire frío de la mañana azotaba, trayendo el olor metálico de maquinaria quemada y el débil dulzor de suelo primaveral bajo los escombros. Anna se sentaba cerca de la esquina trasera, un brazo alrededor de Elise para estabilizarla cada vez que el camión rebotaba sobre escombros. Aunque el terror de la ejecución se había desvanecido, una nueva inquietud lo había reemplazado, no miedo a muerte inminente, sino incertidumbre sobre lo que seguía. Los estadounidenses ya las habían sorprendido una vez. Nadie sabía si su misericordia tenía límites. Al descender el convoy por una pendiente estrecha, las mujeres vislumbraron un valle devastado salpicado de civiles huyendo y carros sueltos. Soldados estadounidenses guiaban grupos de infantería alemana capturada hacia áreas de detención separadas mientras ingenieros despejaban puentes colapsados. Todo se movía con coordinación enérgica. Elise susurró que nunca imaginó una fuerza ocupante tan ordenada, casi indiferente al caos alrededor. Anna asintió, observando los movimientos deliberados de los soldados. Para ellos, la guerra parecía una máquina masiva que mantenían sin peso emocional. La vista la inquietaba más que la crueldad la entendía, pero la eficiencia calmada en medio de la destrucción se sentía extrañamente alienígena. Tras casi una hora, los camiones giraron hacia un campo abierto delimitado por hileras de alambre de púas fresco y torres de vigilancia. Un grupo de tiendas se hinchaba suavemente con la brisa, su lona manchada por lluvia y polvo. MPS estadounidenses agitaron al convoy hacia una zona designada. Al detenerse los vehículos, se dieron órdenes en inglés firme pero medido, seguidas de traducciones gritadas por el intérprete en el camión trasero. A las mujeres se les indicó bajar lentamente, formar 3 filas y esperar instrucciones adicionales. Cumplieron con cautela rígida, esperando hostilidad repentina. En cambio, encontraron papeleo. Una mesa plegable estaba montada cerca de la entrada, donde 2 secretarios sentados bajo un letrero, Procesamiento Temporal División Femenina. Los secretarios, jóvenes con cuellos oscurecidos por sudor, miraban ocasionalmente mientras las mujeres se acercaban, pero se enfocaban en teclear detalles personales en máquinas de escribir portátiles de campo. El claqueo rítmico de las teclas se sentía absurdamente doméstico comparado con los rostros curtidos por la guerra de las cautivas. Elise parpadeó ante la escena,
susurrando que esperaba interrogatorio, no registro. Anna, avanzando cuando le tocó, respondió cada pregunta lentamente, voz medida, nombre, edad, unidad, última asignación. El secretario apenas la miró mientras escribía, pausando solo para ajustar la cinta de su máquina. Una vez procesadas, las mujeres fueron dirigidas a una tienda mayor donde personal médico realizaba exámenes breves. Una enfermera con mangas arremangadas revisaba dedos por congelación y escuchaba latidos con un estetoscopio claramente usado por años. Otro médico anotaba síntomas en un cuaderno. Los estadounidenses se movían con neutralidad practicada, sin juicio, solo eficiencia. Cuando Elise dudó en la entrada, abrumada por la intimidad repentina del procedimiento, la enfermera le habló en alemán simple y tranquilizador, solo una revisión, nada más. Elise se relajó, aunque sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Dentro de la tienda, las mujeres encontraron una estufa pequeña irradiando calor agradable. La sensación en sus rostros desencadenó una ola de emoción inesperada. Algunas sonrieron tímidamente, agradecidas por el breve confort. Otras bajaron la mirada, reacias a dejar que la humanidad suavizara sus defensas demasiado pronto. Anna observaba estas reacciones con creciente conciencia. Se hacía claro que los estadounidenses no estaban interesados en castigarlas. El sistema existía para categorizar, no condenar. Aún así, una pregunta persistía: ¿por cuánto tiempo duraría tal civilidad? Tras los chequeos médicos, las mujeres fueron escoltadas a su compound designado, un área cercada por alambre de púas, pero sin la opresión asociada a campos de prisioneros. Dentro del perímetro había varias tiendas largas alineadas con catres, cada una con mantas delgadas. Algunos soldados estadounidenses montaban guardia, pero sus expresiones revelaban aburrimiento más que amenaza. Uno paseaba lentamente, pateando ocasionalmente una piedra como luchando contra la monotonía. Otro se apoyaba en un poste, escribiendo en un cuaderno pequeño. La mundanidad de su comportamiento creaba una disonancia extraña. El mundo afuera de la cerca colapsaba, dentro, la vida se movía con calma casi burocrática. Al instalarse en la tienda, descubrieron una estación de lavado improvisada con agua fría pero limpia. La oportunidad de enjuagar suciedad de sus rostros se sintió como un regalo, aunque muchas dudaron, inciertas si el privilegio venía con condiciones ocultas. Anna se acercó primero, sumergiendo manos en la palangana metálica. El shock helado la sorprendió, pero la sensación revivió su claridad. Elise la siguió, salpicando agua en sus mejillas, riendo calladamente cuando gotas cayeron en su cuello. El simple acto de limpiarse las hizo sentir momentáneamente humanas de nuevo, como saliendo de la sombra del miedo que había definido sus días recientes. El almuerzo llegó poco después, tazas de café en lata, fruta en conserva y galletas distribuidas por dos soldados que ofrecieron asentimientos breves y corteses. Uno, pelirrojo con pecas, intentó hablar en alemán roto. Su gramática torpe arrancó sonrisas involuntarias en varios rostros. Al darse cuenta de su error al confundir manta con caballo, se sonrojó y intentó una disculpa que solo profundizó el encanto torpe del momento. Anna se encontró riendo bajo, sorprendida por el sonido. Había olvidado cómo se sentía la risa. En las horas siguientes, las mujeres entendieron gradualmente la estructura del sistema estadounidense. Permanecerían en el campamento temporal hasta el transporte a una instalación de procesamiento mayor en territorio controlado por los aliados. Los estadounidenses tomaban nombres diariamente, verificaban conteos y mantenían horarios estrictos. Sin embargo, las reglas eran predecibles, la disciplina consistente. Nadie gritaba innecesariamente. Nadie se pavoneaba como conquistador. Los guardias simplemente cumplían su trabajo. Algunas mujeres comenzaron a relajarse. Otras, sin embargo, se volvieron más ansiosas. Entre ellas estaba Il, ex teletipista con rasgos afilados y actitud reservada. Confió a Anna que temía que los estadounidenses las separaran eventualmente, identificando a algunas como sospechosas o políticamente peligrosas. No conocemos sus criterios, susurró Il. La bondad ahora no garantiza bondad después. Anna no podía argumentar, aunque encontraba consuelo en el comportamiento estadounidense. Sabía que la sospecha de Il tenía raíces en la realidad. La guerra remodelaba reglas rápidamente. Al acercarse la tarde, las mujeres se reunieron afuera de su tienda, observando el sol hundirse tras colinas distantes.
El cielo brillaba en tonos naranja y oro desvaneciente, proyectando sombras largas sobre el campamento. El aire llevaba el zumbido bajo de generadores y la charla distante de soldados estadounidenses compartiendo bromas junto a un camión de suministros. Liz se apoyó en el hombro de Anna, murmurando que la paz se sentía irreal, como una ilusión que podría disolverse si parpadeaban fuerte. Anna acordó en silencio. El día había traído seguridad, pero la seguridad se sentía frágil. Justo antes del anochecer, un MP se acercó al compound junto al intérprete. Llevaba un portapapeles y escaneó las filas de mujeres con expresión pensativa. Sin explicación, les indicó reunirse cerca de la puerta al primer luz. Un nuevo transporte estaba programado. Detalles se darían por la mañana. Su tono no revelaba nada, ni hostilidad, ni reassurance, solo procedimiento. Al volverse, Liz exhaló bruscamente, su calma anterior parpadeando. Anna observó al MP regresar a la tienda administrativa, su estómago apretándose de nuevo. La incertidumbre regresó como una sombra extendiéndose por el suelo. Los estadounidenses les habían dado comida, refugio y dignidad, pero la maquinaria de la guerra continuaba moviéndose alrededor, indiferente al destino individual. Lo que aguardaba al amanecer las arrastraría más profundo en un sistema que apenas entendían. Y cuando las primeras estrellas se encendieron sobre el campamento, Anna sintió que la verdadera prueba de su compostura y la esperanza frágil de las mujeres apenas comenzaba. La mañana se arrastró sobre el campamento de procesamiento mayor con una luz pálida y diluida que no suavizaba nada, pero lo revelaba todo. Filas de tiendas se erguían en formación disciplinada, sus laterales de lona ondeando suavemente en la brisa inquieta que soplaba desde el Rin. Las mujeres del compound menor, ahora transportadas más profundo en territorio controlado por los aliados, pisaron suelo sólido con una mezcla de fatiga y conciencia agudizada. Habían esperado un entorno más duro, tal vez un lugar resonando la crueldad susurrada en rumores de guerra, pero el campamento se sentía funcional, casi impersonal. Soldados estadounidenses se movían por caminos claramente marcados, botas crujiendo en patrones rítmicos, expresiones calmadas, ni hostiles ni acogedoras. Anna los estudiaba de cerca, intentando descifrar si este nuevo lugar traía mayor riesgo o misericordia inesperada. Liz se quedaba a su lado, absorbiendo los alrededores desconocidos con ojos abiertos que revelaban alivio y el temblor persistente de incertidumbre. El procesamiento comenzó casi inmediatamente, aunque se desplegó con el mismo orden metódico que las mujeres reconocían como la firma estadounidense. Fueron guiadas a estaciones separadas para revisión de ropa, confirmación de identidad y otro breve chequeo de salud. En cada punto, los soldados interactuaban como manejando tareas rutinarias en lugar de confrontar exenemigas. Esta normalidad inquietaba a Liz, quien susurró a Anna que temía ser ignorada por completo, como si su sufrimiento pudiera desaparecer en un libro contable administrativo. Anna entendía el sentimiento. El anonimato ofrecía seguridad, pero también borraba las emociones intensas que habían definido su viaje. Aún así, notó pequeños gestos que erosionaban su desconfianza persistente, un soldado ajustando una solapa de tienda para bloquear el viento, otro ofreciendo agua sin pedirlo. Tales momentos creaban un contraste callado con la brutalidad oída en el frente oriental, donde la misericordia era rara, enterrada bajo ciclos de venganza. Más tarde en la tarde, las mujeres fueron escoltadas a un área recreativa mayor, un parche de terreno abierto donde los prisioneros podían moverse libremente bajo ojos vigilantes. Algunos POWs masculinos se reunían cerca de la cerca lejana, intercambiando comentarios apagados al acercarse el grupo femenino. Los estadounidenses mantenían separación estricta, pero el sentido de derrota compartida colgaba en el aire como niebla delgada. Liz miró nerviosamente a las figuras distantes, pero Anna la tranquilizó con un toque suave, percibiendo que la estructura del campamento dependía fuertemente de rutina y regulación más que de intimidación. Las mujeres se sentaron juntas bajo un árbol despojado por ondas de choque de artillería, sus ramas rotas proyectando sombras dentadas sobre el suelo polvoriento. Aquí, las conversaciones emergieron más abiertamente. Algunas hablaban de familias, otras del momento en que se rindieron, cada recuerdo teñido de agotamiento. Anna notó que incluso Id, usualmente reservada, parecía respirar más libremente en este espacio relajado. Al acercarse la tarde, las mujeres fueron convocadas a otro briefing. Este, entregado por un oficial de mediana edad con gafas de lectura precariamente posadas en su nariz, explicó la siguiente etapa en su procesamiento.
Pronto serían transportadas a una instalación más permanente donde permanecerían hasta evaluaciones formales que determinaran su clasificación. El oficial enfatizó que las mujeres no acusadas de crímenes enfrentarían solo internamiento rutinario. Su tono cargaba el peso del protocolo más que de amenaza. Sin embargo, el anuncio reavivó tensión entre las cautivas. Elise apretó la manga de Anna, imaginando campamentos distantes con hileras interminables de alambre y guardias. Anna, sin embargo, se encontró considerando algo diferente, cuán consistentemente se habían comportado los estadounidenses, como sus reglas parecían anular la emoción. La predictibilidad ofrecía un consuelo frágil. Aún así, se preguntaba qué demandaría esta nueva instalación y si les permitirían quedarse juntas. La noche se posó lentamente sobre el campamento, doblando el compound en tonos apagados de azul y gris. Linternas parpadeaban cerca de la tienda administrativa, proyectando halos cálidos en la tierra, mientras risas distantes de soldados estadounidenses flotaban sobre las cercas, extrañamente gentiles en el aire quieto. Las mujeres se sentaban juntas en el borde de su enclosure, cada una cargando su mezcla de miedo, agotamiento y esperanza reacia. Elise se apoyó en el hombro de Anna, confesando que ya no sabía qué creer. Había pasado tantas noches preparándose para violencia que la presencia repentina de estructura y compasión se sentía irreal. Anna escuchaba calladamente, su mente trazando cada detalle de los días pasados, del terror en el establo a los sándwiches, a las rutinas ordenadas que parecían casi incapaces de crueldad. No confiaba ciegamente, pero reconocía patrones, y el comportamiento estadounidense seguía uno inconfundible, disciplina anclada por humanidad. Incluso Hild, aunque aún cansada, admitió la verdad con un suspiro reacio. El campamento no era paraíso, pero no era la pesadilla temida. Sin embargo, al profundizarse la noche, Hild sintió la calma adelgazándose, como si el campamento contuviera el aliento. La guerra le había enseñado que la tranquilidad a menudo ocultaba terreno cambiante. Se levantó y se acercó a la cerca, observando las siluetas de guardias paseando en líneas lentas y estables. Sus movimientos parecían inalterados, rifles sueltos a sus lados, pero algo en su postura insinuaba anticipación. Elise se unió calladamente y preguntó si creía que la mañana traería otro cambio. Anna dudó, incierta de qué respuesta ofrecía más consuelo. Antes de hablar, un jeep traqueteó hacia la tienda administrativa, sus faros cortando caminos afilados en la penumbra. Dos oficiales bajaron, hablando en tonos cortantes que cargaban urgencia inconfundible. Momentos después, el intérprete emergió, convocado abruptamente, expresión tensa. Un grupo de soldados se reunió cerca de la entrada de la tienda, rostros iluminados por una linterna oscilante. Las mujeres observaban en silencio inquieto, esforzándose por interpretar cada gesto. Entonces Anna notó a un oficial sosteniendo un paquete de carpetas marcadas con etiquetas rojas, documentos usados solo para transferencias requiriendo autorización especial. Su pulso se apretó. Algo consecuente se formaba en sombras fuera de su alcance. Algo a punto de redirigir la trayectoria frágil de sus días. Cuando el oficial finalmente se volvió hacia el compound de las mujeres, expresión grave pero firme, Anna entendió que la misericordia, aunque real, no las protegería de lo que viniera después. Y en ese momento, la incertidumbre regresó con un peso que ninguna podía ignorar.